Muy bien, nosotros vamos a continuar con nuestro acercamiento al libro de Gálatas. Hoy vamos a leer esta porción que la vamos a arrancar desde el capítulo 5, verso 26, hasta el capítulo 6, verso 5. Ese es el bloque de texto al que nos vamos a dedicar hoy. Y oremos que el Señor nos ayude no solamente a leer su palabra, sino también a interiorizarla y ponerla por obra. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque por tu gracia estamos en pie y somos lo que somos por tu gracia. Te ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas y en esta mañana pedirte que nos ilumines el entendimiento, que abras nuestro entendimiento a tus escrituras para poder entenderla, para disfrutarla y para ser transformados por ella, por tu Espíritu que actúa en nosotros. Bendícenos, Señor, y sé con nosotros hasta el final. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tenemos un saludo especial. Tenemos a la familia Beers con nosotros. Así toca, hermano, ya, ¿qué más queda? Les voy a pedir que se pongan de pie un ratito y les hagan un hola a la iglesia aquí presente. El hermano Bruce Pierce y su esposa. Ellos son los misioneros en los cuales el Señor puso en su corazón el abrir una obra acá, en la vía San Borondón, y por la gracia de Dios y también por la disposición de los corazones, la Iglesia Alianza San Borondón se consolidó como iglesia. Así que es un honor tenerles aquí y un honor tenerles también para escucharlo a uno. Ok, vamos a comenzar. A lo largo de todo el discurso de Gálatas, nosotros hemos estado viendo la dependencia de la gracia de Dios, y la semana anterior nosotros hicimos unas ciertas igualdades, no sé si usted se acuerda, pero cuando nos topábamos con la frase vivir por el Espíritu, ¿a qué cosa la llegamos a explicar, o con qué otra frase la llegamos a igualar? ¿Qué es vivir por el Espíritu? Disfrutar su relación con Dios constantemente, saberse que usted es un hijo amado, que usted ha sido adoptado por Él, que usted no es rechazado por Él y que una nueva identidad se va forjando dentro de usted. La vida por el Espíritu parte de una relación. Ahora, en este contexto, usted vio en versículos anteriores que el apóstol Pablo hizo mención de las obras de la carne, lo que verdaderamente hago yo, versus el fruto del Espíritu, que es lo que Dios hace. Y cuando Pablo mencionó las obras de la carne, puso en relieve muchas conductas que de alguna u otra manera son evidentes. Entonces está allí la inmoralidad sexual, el adulterio, las borracheras, las envidias, las peleas y cosas así. Ok, todas esas cosas son cuestiones que hasta determinado punto las podríamos ver. Cuando hablamos de relaciones y la manera en cómo nosotros, por la gracia, las vamos a manejar y las vamos a tratar, el apóstol Pablo tendrá que hablar, ahora sí, a la intención del corazón. Y comienza todo en el verso 26, en este bloque, porque Pablo dice cosas como, si el Espíritu nos da vida. Ahí hay un condicionante que de alguna u otra manera enmarca hacia quienes está hablando. Pablo está hablando a gente creyente, cristianos, que tienen el Espíritu de Dios en su corazón y en quienes la obra de Dios ya ha iniciado. Y entonces Pablo pone el condicionante, si es que el Espíritu nos da vida, y probablemente las iglesias en Galacia habrían dicho, y claro que el Espíritu vive en nosotros, porque es seguridad de los creyentes. Andemos por el Espíritu. Nuevamente el término andar en este contexto tiene que ver con que cada paso o cada área de la vida tiene que estar enmarcada por esa vivencia del Espíritu. Y Pablo ya describió la vivencia del Espíritu. ¿Cuál es el resultado de esta vivencia en el Espíritu? O también, en esas igualdades que hicimos, ¿cuál es el resultado de disfrutar mi relación con Dios? Más allá que usted se sienta
amado, querido, protegido y todo por el Señor, pero esa relación tiene un efecto relacional con los demás, en especial dentro de la familia de la fe. Entonces, que cada área de nuestra vida sea guiada por el Espíritu, es decir, que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad y la mansedumbre tienen que estar en cada paso de la vida. Y usted puede, y yo puedo pensar en quizás nimiedades o cosas que pueden ser a veces sin importancia, pero que en ocasiones, por efecto de nuestro corazón, que aún sigue en construcción, pueden salir. Y entonces su esposa hace el arroz. Y el arroz no sale bien, sale sopudo. Para usted que ama el arroz graneado, su esposa cocinó el arroz y el arroz le salió sopudo. Muy bien. Reacciones frente a eso. Llevas tantos años de casada conmigo y hasta ahora no aprendes a hacer un simple arroz. Y no sé si usted se está dando cuenta en este ejemplo tontito que estamos poniendo, pero a veces por nimiedades y tonterías de la vida, yo hago lo que Pablo describe a continuación. Y es lo que él dice: no dejemos que la vanidad lleve a irritarnos o a envidiarnos los unos a los otros. Y a veces por tonterías de la vida me exaspero. Y a veces por tonterías de la vida me olvido, ¿qué cosa? Que tengo una relación con el Señor, que estoy viviendo por el Espíritu y que el fruto del Espíritu, el Espíritu se encarga de hacerlo real en mi vida. Y por tonterías echo abajo o echo a perder relaciones. Les comienzo a poner obstáculos. Y si eso pasa, entonces yo no estoy dejando que la vida en el Espíritu permee mi corazón. Y es probable, ¿sabe algo? Es probable que quizás tratar con esas cosas de las obras de la carne y esos pecados que son visibles, escandalosos, que son contemplables, puede ser fácil tratar. Pero otra cosa es tratar con el corazón, donde nadie ve. Eso es lo más difícil. Y por eso es Dios mismo quien hace la obra. Y es por eso que el apóstol Pablo ha mencionado una y otra vez que es el Espíritu de Dios quien se encarga de hacer eso desde aquí, desde el corazón. ¿Por qué tan así? En otras partes de la Escritura se habla de cosas como de que el Espíritu mismo discierne lo profundo de Dios. ¿Qué cosa? O sea que el mismo que discierne lo profundo de Dios, sucede que ahora discierne lo profundo de mi corazón. Y quizás usted y yo tengamos resuelto el asunto de las obras de la carne y las cosas escandalosas que son visibles. Pero el Señor aún tiene que tratar con su corazón y mi corazón, que se irrita por cualquier tontería. No sé si me hago entender, pero creo que es la realidad de la mayoría de nosotros. Y por tonterías, nosotros somos obstáculo a la obra de Dios. Pensar en el verso 26 es comenzar también a identificar qué cosas son vanidad y qué cosas no son vanidad. Por lo menos el mismo término habla que vanidad son aquellas cosas que son vacías o huecas, o que carecen de la importancia que a veces nosotros les atribuimos por nuestras percepciones y que no necesariamente son reales. Y yo no puedo construir mi vida en base a una percepción errónea. Mi vida tiene que ser construida a partir de esta vida en el Espíritu y el fruto que hay en medio de ella. Y entonces así le valga quizás de algo pedagógico.
No cuente del 1 al 10. Eso es perder el tiempo. No, que dice, cuando tú estés frente a una situación, cuenta hasta 10 y respira profundo. 1, 2, 3. Y aseguro, usted va a contar hasta 1000 y nunca se le va a pasar. Pero algo sí le recomiendo. Acuérdese de Gálatas. Pero el fruto del Espíritu es amor, ágape, gozo, paz, paciencia, benignidad, toda la lista. Y luego pensar, es esto por lo cual yo me estoy irritando. Algo tan trascendental, algo tan importante, o es algo vano. Y le aseguro que en la mayoría de las situaciones, usted y yo nos irritamos por tonterías. Entonces Pablo a la iglesia le pone sobre la mesa este tema. Ustedes que son creyentes, ustedes que tienen el Espíritu, ustedes en quienes el Espíritu de Dios está forjando su obra, su vida en sus corazones, entonces no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos, ni tampoco a ¿qué más? Ni a envidiarnos unos a otros. Ahora, lo interesante de esos dos términos también es que nos hacen pensar que en ocasiones, por no decir todas, cuando nos irritamos por tonterías, es por ciertos asuntos de superioridad que suelen haber en nuestros corazones. Entonces vuelvo al ejemplo del arroz. Tú no sabes hacer arroz porque siempre te sale sopudo. Hasta yo puedo hacer un arroz bien hecho y no sopudo. Y en este ejemplo tonto sucede que ha habido un sentido de superioridad. Y estos sentidos de superioridad e inclusive estos sentidos de inferioridad tienden a partir de la misma raíz. ¿Y cuál es? Usted y yo, con nuestras superioridades o nuestras inferioridades. Nuestras inferioridades serían, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿Ya? En cualquiera de los dos casos, parte de una misma situación. ¿Y cuál es? Usted no quiere que nadie conozca toda la tragedia que puede estar viviendo su corazón, sus necesidades, sus falencias. Entonces, claro, como de alguna u otra manera algo conocemos de nuestro propio corazón, es sencillo. Me revisto de superioridad. Me creo superior y moralmente superior a otra persona para de alguna u otra forma hacer válido quién soy yo. Esta discusión de envidiarse y de irritarse tiene que ver con eso, en última instancia, tiene que ver con un corazón afectado que no está seguro, en el caso de los creyentes, de la identidad que tiene en Cristo Jesús. Y eso, porque hablar de superioridades es fácil, pero ¿qué tal cuando yo me creo inferior o tengo quizás algún sentido de autovictimización? Nadie me quiere, todos me odian. Ok, los sentidos de autovictimización también salen porque yo quiero que la gente de alguna u otra forma esté pendiente de mí. Y tenerlos a los otros como esclavos de mis emociones, que no están tan bien cuadradas, ni están tampoco tan bien reguladas. Y en cualquiera de las dos cosas estoy utilizando mis superioridades o mis inferioridades para querer tapar mi corazón que está lacerado. ¿Qué necesita entonces el corazón lacerado? La gracia. Pero hay algo a lo cual usted y yo tenemos que renunciar. Y entonces en el siguiente capítulo el apóstol Pablo continúa con su tema. Es que este Pablo es chévere. Y dice así: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Espérese un ratito. Entonces la corrección no parte de un sentido de superioridad.
La corrección parte de un sentido de humildad. Y en ocasiones, ahora seamos sinceros, en ocasiones, cuando usted y yo hemos hablado, hemos dicho, hemos querido llamar la atención, hemos querido corregir, no, usted no me va a dejar mentir. En muchas ocasiones, usted y yo, nosotros, nos hemos sentido más o nos hemos sentido mejor que la persona a la cual estamos llamando la atención. Pablo dice, inspirado por Dios, que la corrección se basa en la humildad. En la humildad. Y hay una dinámica muy interesante aquí. ¿Y cuál es? Que en la iglesia de Dios tienen que estar equilibradas ambas cosas. Si yo soy cristiano y el Espíritu de Dios habita en mí, y en algún momento mi hermano o mi hermana, partiendo de un carácter de humildad, se acerca a mí para hacerme ver algo, quizás corregirme en algo, mi corazón tiene que estar dispuesto a escuchar, porque sé que el que me habla no me habla desde la superioridad, me habla desde un corazón humilde que es fruto del Espíritu de Dios. Entonces, no solo en mí tiene que estar la disposición de escuchar, en ocasiones quizás de ser llamados la atención, en ocasiones quizás que alguien nos tope el hombro y nos diga, hey, quiero hablar contigo y lo que te voy a decir, te lo voy a decir con todo el amor del caso, tú eres importante para mí, te amo y estoy dándome cuenta que hay algo que está molestando tu vida y quisiera compartirte algo de corazón. ¡Qué diferencia! ¿Qué diferencia a decir, hey, tú, mira, esta es la última vez, punto suspensivo? Y al final, y si usted no lo dice en su corazón, yo a esta edad, yo ya hacía tal cosa y tal cosa. O a veces, yo a los tantos años de ser cristiano, yo ya entendí que esto era así. Lo felicito, eso fue usted. Pero su hermano es otra cosa, es otro asunto. Entonces, aquel que falla está dispuesto a escuchar la llamada de atención en amor y en humildad. Y de la misma forma, el que llama la atención, ¿qué credenciales tiene? Amor y humildad. Así se vive dentro de la iglesia de Dios. A mí me llama la atención ese texto, no está aquí en Gálatas, pero cuando Pablo escribe las cartas pastorales, tanto a Timoteo como a Tito, escribiéndole a Tito le dice que las mujeres ancianas, y me encantó eso, que las mujeres ancianas enseñen a las jóvenes en cómo tienen que amar a sus maridos y criar a sus hijos en el temor del Señor. ¿Sabe qué? Suena lindo, pero en la práctica eso está llamando la atención a algo, de que las jóvenes tienen que estar dispuestas a escuchar a las ancianas. Y eso es algo que no se suele hacer. ¿Por qué? Porque la filosofía del mundo nos vendió la idea de que tú no tienes que escuchar a nadie. Y de la misma forma las ancianas tienen que estar revestidas de amor y de humildad para saber compartir su sabiduría con la generación más joven. Eso es vivir relaciones según la gracia de Dios y de forma más insistente dentro de su pueblo, dentro de la iglesia. Deben restaurarlo con una actitud humilde. Ahí hay que remendarlo, hay que perfeccionarlo, hay que darle las herramientas necesarias para que pueda salir adelante y poder sobrellevar ese escollo, poderlo saltar y avanzar en la vida, en el espíritu. Una de las herramientas que aquí en esta iglesia ha dado buenos resultados es Celebremos la Recuperación. Permite tener lindas herramientas para poderse examinar a uno mismo y ver qué cosas hay que cambiar.
Seguimos en el verso 1, continúa Pablo escribiendo, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Y esa es la mejor llamada de atención para el que en algún punto quiere corregir o quiere llamar la atención de otra persona. ¿Por qué hay que hacerlo con amor y por qué hay que hacerlo con humildad? Y hay un principio interesante. Dentro de los dichos de Jesús de Nazaret, hubo uno que está presente en todas las cartas paulinas, ya sea en concepto o directamente. Y es que con la misma vara que mides, te volverán a medir. Entonces, ¿cómo quisiera yo que la gente me trate a mí cuando yo tengo que corregir o llamar la atención? Eso es lo básico para pensar. ¿Cómo yo quisiera que me traten? Parte de un concepto de amor propio, ¿no? Ame a su prójimo como a usted mismo. Ok, entonces, ¿cómo usted quisiera ser tratado cuando alguien le tenga que llamar la atención? Es que a mí nadie tiene que decirme nada. O yo no doy, o mejor dicho, yo no hago nada para que la gente tenga que decir algo de mí. Si usted supiera. Pero ¿cómo quisiera ser tratado? Yo quisiera ser tratado con amor. Yo quisiera que el que habla conmigo hable con humildad. Yo quisiera que el que habla conmigo no se sienta superior a mí. Yo quisiera que el que habla conmigo tenga el afán, el deseo de generar en mí una persona más apegada a la obra de Dios. Entonces, como quiero eso para mí, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar hacer lo mismo con el otro. Simple y sencillo. Aquí no hay nada complicado. Cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Otro texto de Pablo similar puede ser: el que cree estar firme, mire que no caiga. Hablando de considerar nuestras propias debilidades frente a situaciones. 2. Ayúdense unos a otros a llevar, creo que Reina Valera traduce eso, sobrellevar, a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Muy bien. O sea que llega un punto en esta dinámica de las relaciones entre los creyentes, entre la gente del pueblo de Dios, su iglesia, en que si yo ya identifico que alguien tiene una debilidad en alguna área de su carácter o de su vida, entonces yo ¿para qué estoy como hermano? Es que tú eres amargado, que tú eres enojón, es que tú eres así. No. Ahora, en la familia de Dios, ¿yo para qué estoy? Para sobrellevar con esa persona la carga. Y esto es lo interesante, porque uno ya se pone a pensar: uy, hermano, tan complicado esto de las relaciones. Qué difícil que es relacionarse. ¿Sabe algo? A final de cuentas, usted y yo las buscamos. Usted y yo las buscamos. Su hijo puede estar en la adolescencia y ser medio salvaje. Y usted como padre busca estar cerca de él, aunque le dé dolores de cabeza. Y así también los muchachos, cuando ya están con una soga en el cuello, ¿a dónde acuden? Quiero a mi mamá. Usted está soltero y usted se casa. Y usted va a compartir su vida con alguien que también tiene problemas. ¿Por qué lo hace? Y hay algo interesante, porque Dios nos hizo a nosotros relacionales. Porque Dios vio que manejarse en relaciones es lo más saludable que puede haber para el ser humano. Y esto parte de la misma esencia divina. ¿Por qué? Dios mismo es la prueba clara de que Él es un Dios relacional. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu ama al Hijo y ama al Padre. El Padre le dice al Espíritu lo que el Espíritu tiene que hablar. ¿Y de qué habla el Padre? Del Hijo. ¿A quién glorifica el Hijo? Al Padre. El Padre ¿a quién glorifica? Al Hijo. ¿A quién envían para hablar de la obra de Dios? El Espíritu. Dios es relacional al 100%. Y cuando Dios hace la obra maestra de crear a la humanidad, ¿qué es lo que se dice? E hizo Dios al hombre conforme a su imagen y su semejanza. Válgame.
O sea que el asunto relacional está en nuestro ADN desde la creación. Tenemos un Dios creador relacional. Se ha relacionado el Padre con el Hijo y el Espíritu desde la eternidad, y ahora la humanidad ha sido diseñada para relacionarse también. Está Adán solo en el huerto del Edén, y entonces ya pues él mismo comienza a ver, ¿no? El uno con la otra, el uno con la otra. Y sale la gran declaración divina: no es bueno que el hombre esté solo. Y aunque usted y yo a veces somos medios ermitaños, y me incluyo, una debilidad mía es que yo suelo ser ermitaño, ¿ya? Aunque seamos un poco ermitaños, no fuimos diseñados para vivir en una cueva. Y Dios instituye el matrimonio. Y producto del matrimonio, la descendencia. Y si usted lleva este concepto más allá, usted ya tiene tribus, naciones, clanes, países, etnias, razas, etc. ¿Con qué fin? Con el fin de vivir relacionados. Desde el matrimonio hasta el vecino que está en la esquina. La humanidad fue diseñada para relacionarse. Y el apóstol Pablo aquí nos ha estado dando claves de cómo poder disfrutar de esas relaciones con estos ingredientes y dejando a un lado otros ingredientes que son dañinos y que nos terminan destruyendo. Continuemos entonces. Ayúdense unos a otros a sobrellevar sus cargas. Podrá ser difícil relacionarse en ocasiones, pero es necesario. Y la gracia de Dios transforma las relaciones en algo hermoso, en algo hermoso. Verso 3, y aquí Pablo vuelve otra vez con el combo. Si alguien cree ser algo, y ahí está el punto, ¿no? Nos creemos algo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Y esto es algo lindo acerca de la gracia de Dios. Y se compartía esto en un grupo pequeño en esta semana. Por la gracia de Dios, usted y yo llegamos a comprender la extensión de cuán malvados somos. Sí, somos malvados. Hasta el mismo Jesús, alguien vino a quererle hacer cepillo. Maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno hay uno solo y es Dios. Bueno hay uno solo y es Dios. Eso hace de cualquier otro ser humano, ¿qué cosa? Malo en sí mismo. Jeremías hablaba del corazón del hombre y decía cosas como: engañoso y mentiroso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es un versículo bien tragedia, por si acaso. Pero la gracia a mí me permite conocer todo lo perverso que soy y todo lo perverso que puedo llegar a ser. Pero al mismo tiempo, la gracia me dice cuán amado soy yo. Y más amado de lo que nunca me imaginé. Al mismo tiempo. Entonces, cuando mi identidad personal parte de la gracia de Dios, las superioridades quedan a un lado, porque entiendo que cualquier intento que yo pueda hacer para creerme algo no sirve de nada. Óigame, el apóstol Pablo era una cosa increíble en su época, ¿ya? Es como que el hombre haya ido, qué sé yo, a Harvard, a Princeton, a Cambridge al mismo tiempo. El hombre era un hombre de mundo en su época. Y el hombre dice, todas estas cosas de las cuales yo podría jactarme son como estiércol, son como basura en comparación con entender la gracia de Cristo. Entonces, a final de cuentas, usted y yo no tenemos nada de qué vanagloriarnos. No tenemos nada
de lo cual sacar pecho. No tenemos nada que nos haga a nosotros 2 escalones más arriba de lo que está la otra persona. Y hablábamos del currículum del apóstol Pablo. Una vida moral impecable, soy fariseo. Con un celo por la religión judía inigualable, que hasta llegó a matar a causa de la iglesia de Dios. Llegó a matar a la iglesia a causa de su religión. Hebreo de hebreos, ¿qué más? De Tarso. Yo nací en la Nueva York del siglo I, nací en Tarso de Cilicia, soy tarsino. En otro texto habla, yo hablo lenguas más que todos ustedes. Y haciéndole el cálculo al apóstol Pablo, este hombre se manejaba, por lo menos, el griego, la lengua franca, el latín, porque era ciudadano romano, el arameo, porque es la lengua histórica de la diáspora de Israel, y el hebreo, porque es la lengua histórica de la época de los reyes de Israel. Bajito, el hombre, unos 4 idiomas, docto en todo. ¡Qué bestia, Pablo! Y Pablo dice, todo esto es nada, es basura. Ahora puedo entender por qué Pablo dice esto aquí. Si alguien se cree algo, siendo que es nada. Y luego Pablo en otra carta, yo sé que hemos hablado un poquito de él, no necesariamente apegado a los Gálatas, pero el mismo Pablo en otra carta dice, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y esa frase es tan contundente porque tiene que ver con que mi identidad y cualquier cosa buena o rescatable que haya en mi corazón y en mi vida es solo porque la gracia de Dios la ha puesto gratuitamente y sin merecerlo aquí. Entonces, si yo parto la vida, o mejor dicho, si yo comienzo a contemplar la vida desde esa perspectiva en que yo en mí mismo soy nada y no tengo nada que agregar, y que lo que yo soy es solo por la gracia de Dios, a mí me bajan los humos. En cualquier área, me bajan los humos, se me baja la mostaza. Y puedo entonces tratar, por lo menos en Gálatas, como está aquí, a mis hermanos, a la familia de Dios, con amor, con humildad y sobrellevar sus cargas en amor. ¡Qué cosa! Pero continuemos con la lectura, tenemos que llegar hasta el verso 5. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta. Y ese ejercicio es tan importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando las emociones están caldeadas, créame, usted justifica todo. Y sucede algo, y como está en el momento del calor, es que la culpa es tuya, es que tú lo hiciste, es que tú me dijiste. Entonces más o menos yo, pobrecito víctima, tuve que reaccionar por tu situación. Y Pablo no me dice que yo tengo que hacer eso. El texto de la Escritura me dice, frena, examínate, mira cuál es la raíz de esto que acabas de hacer y de esa irritabilidad o de ese momento de envidia o de explosión que tuviste. Examínate, para el carro, examínate, a ver de dónde parte eso. Y probablemente va a partir de alguna inseguridad del corazón. Probablemente va a partir de una herida que no ha sido sanada, esa respuesta. Probablemente va a partir de algún resentimiento que está allí, o de un concepto de no valoración que pudo haber estado, y quizás la única herramienta que usted halló en aquellos entonces para arreglar el asunto fue explotando. Examínese, a usted, no al otro, examínese usted, a ver de dónde parten las cosas. Cada uno examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, o sea, por último ahí Pablo se porta un poquito irónico. Si alguien tiene algo de qué presumir, no se compare.
No se compare, no traiga eso al juego, no traiga eso al conjunto de relaciones que se están gestando, no traiga eso al momento de conversar con el otro, no traiga eso, autolimítese en eso de allí, porque le termina haciendo daño a usted y le termina haciendo daño al otro y no es conforme a vivir la vida en el Espíritu de Dios. Examínese y si tiene algo de qué presumir, ¿qué va a hacer? Quédese callado. Es mejor. Si Dios tiene que tomarse aún un tiempo más obrando en su corazón y en mi corazón para arreglar esos hilos, si usted cree que tiene algo de qué presumirse, cálleselo para usted. Ya. Pero no destruyamos este modelo hermoso de relaciones que la gracia construye, que Dios mismo obra dentro de su iglesia y de su pueblo. Que no se compare con nadie y que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y esta parte de la responsabilidad es súper interesante, porque no solamente es que yo soy responsable delante de Dios por mí mismo, sino que sucede también que yo soy responsable delante de Dios con mi hermano, con mi hermana que está junto a mí. Y si usted responde que no, le respondo entonces con esa historia triste que está al inicio de la Biblia. Y entonces llega el día en que Caín y Abel salieron a presentar su ofrenda delante del Señor. Y entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿por qué tienes demudado el rostro? ¿Y por qué estás triste? Caín, el pecado está a la puerta de tu corazón. Dios ya le estaba advirtiendo que se estaba generando una amargura en él. Un día Caín invitó a salir al campo a Abel y mientras iban tomó una piedra y lo mató. Y entonces Dios le preguntó luego a Caín y le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y cuál fue la respuesta de este muchacho? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano para que tú me preguntes dónde está mi hermano Abel? Y de esa historia se establece un principio relacional. Sí, usted es guarda de su hermano. Y si usted dice, no, yo no voy a ser responsable de la vida de este. Ok, este que usted dice es cristiano. Este que usted dice es hijo de Dios. Este que usted dice tiene el Espíritu de Dios en su vida. Y sabe que usted es responsable de usted mismo y de él. Porque si usted huye a esa responsabilidad, usted y yo no estamos funcionando conforme a la gracia. Somos tan iguales al señor Caín cuando en su respuesta dice, yo no soy guardián de mi hermano. Podemos entonces ya entender por qué el apóstol Pablo ha hecho tanto hincapié en la manera en cómo nos debemos de relacionar, porque la gracia lo que hace es entablar un nuevo marco de trabajo para las relaciones que difieran de lo que en el mundo caído se practica, que difieran de aquello que el señor Caín y el señor Abel desgraciadamente tuvieron que experimentar por no saberse relacionar. Lo invito entonces a aceptar el desafío. Practiquemos estas relaciones en la gracia de Dios. Y cuando usted tenga problemas para relacionarse con algún creyente, vuelva a Gálatas capítulo 5, agárrelo desde el 22 hasta el capítulo 6, verso 5. Y en vez de contar del 1 al 10, cuente amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Le aseguro que se le baja el ímpetu. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. Vamos a orar para despedirnos
Y vamos a tomar un tiempito en esta oración. No sé si usted ya votó o vaya a votar, pero vamos a orar por lo menos unos cuantos segundos por nuestro país, por todo lo que tenga que acontecer en este día. La Iglesia está por encima de cualquier filosofía política, porque la Iglesia no le es fiel a ninguno, sino solo a Cristo, que es cabeza de la Iglesia. Y por eso oramos. Vamos orando. Te damos gracias, Señor, porque en medio de este desafío de experimentar las relaciones, tu Espíritu está con nosotros. No somos enviados solos a relacionarnos y a manejar estos hermosos principios. Tu Espíritu obra en nosotros. Tu Espíritu habla a nuestro corazón. Y gracias, Señor, porque podemos contar con tu obra en nuestras vidas. Gracias por eso. Permítenos disfrutar, porque para eso fueron creadas. Permítenos disfrutar las relaciones con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos aquí en la iglesia. Ayúdanos, Señor, en ello. Reflejar quién eres tú cuando nos relacionamos. Y queremos, Señor, ahora poner en tus manos este día. Es día de elecciones en nuestro país. Y oramos, Señor, por nuestro pueblo. Siempre nuestra oración será de que vengan días mejores para nuestra nación y buscar la paz de la ciudad y del país donde estamos viviendo. Y queremos pedirte, Señor, de que intervengas tú. En humildad hacemos esta petición. Intervengas tú en el corazón de cada ecuatoriano y que cualquier cosa que pretenda desatar violencia o que pretenda desatar enfrentamientos, interven tú, Señor, la historia de nuestro país. Interven tú, Señor, la vida de aquellos que ejercen y que ejercerán el poder público en nuestra nación. Y capacítanos como iglesia. Llévanos a la madurez de que tu pueblo no le es leal a ningún otro gobernante sino solo a Cristo. De que tu iglesia es dirigida por la cabeza que es Cristo Jesús y que la iglesia tiene un código legal que es mucho más hermoso y más lindo vivir porque está en tu palabra. Bendícenos, Señor, para los que vayamos a ir a votar. Llévanos, Señor, dirígenos, Señor, para los que ya votaron, que puedan disfrutar este tiempo en sus casas. Y permítenos reunirnos con la esperanza de que el reino de Dios ya se acercó a nosotros y que Cristo gobierna sobre todo imperio, gobierna sobre todo gobierno. Te damos gracias, Señor, por este día junto a ti. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.